¿Te has preguntado hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? ¿La IA nos hace más seguros o más vulnerables? ¿O estamos perdiendo el control sin darnos cuenta? Lo que comenzó con un avance tecnológico prometedor, hoy ya plantea preguntas alarmantes. ¿Podría la IA tomar decisiones peligrosas sin que nadie se dé cuenta? ¿Y si te dijera que ya está influyendo en tus decisiones sin que lo sepas? Pero ¿quién realmente está detrás de todas estas decisiones? Y lo más importante, ¿cuánto control tenemos realmente sobre ellas? Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense. Yo soy Daniel y en este canal hacemos que la ciberseguridad sea algo accesible y fácil de entender para todos, porque protegerse en el mundo digital ya no es opcional, es una necesidad. Hoy vamos a adelantarnos en los riesgos de la inteligencia artificial, que pocos están dispuestos a contarte. Si alguna vez pensaste que la IA solo atrae avances y beneficios, estás a punto de ver el otro lado de la moneda. Así que, quédate conmigo, porque vamos a desvelar cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo, y no siempre de la forma más segura. Empecemos por el principio. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Para ello, vamos a retroceder un poco. La inteligencia artificial comenzó como un sueño futurista en los años 50, cuando solo era una idea teórica sobre si las máquinas podrían pensar. Pero no fue hasta hace unas pocas décadas, con el avance del cloud computing y la big data, que ese sueño empezó a volverse realidad. Primero fueron los programas que jugaban ajedrez, luego los asistentes virtuales que muchos ya tenemos en casa, y ahora estamos ante una IA mucho más avanzada que aprende por sí sola, el Machine Learning. Hoy en día estamos rodeados de la IA en niveles que no siempre notamos. Los asistentes de voz como Alexa o Siri, los chatbots que nos responden automáticamente en páginas de atención al cliente o ChatGPT, cuando usas un GPS para llegar a algún lugar, y hasta los algoritmos de redes sociales que dicen qué publicaciones vemos y cuáles no. La inteligencia artificial no es solo algo que encontramos en la ciencia ficción, está en nuestras vidas diarias, gestionando desde lo que compramos hasta la música que escuchamos. Por ejemplo, los algoritmos de recomendación que te dicen qué serie ver en Netflix, el filtro de correo spam que te protege en Gmail, e incluso los sistemas de seguridad de tu banco están todos alimentados por inteligencia artificial. Suena genial, ¿verdad? Pero aquí es donde comenzamos a ver que todo tiene un precio. Como toda tecnología poderosa, la inteligencia artificial tiene un lado oscuro, un lado que muchos desconocen y que, para ser honestos, no se puede publicitar. ¿Qué pasa si un algoritmo mal diseñado toma decisiones equivocadas? ¿Qué sucede si la IA se usa para manipularnos sin que nos demos cuenta? Estos son algunos de los riesgos que comienzan a surgir y que no siempre están bajo nuestro control. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a dejar que la inteligencia artificial influya en tu vida diaria? Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta tecnología. ¿Es una aliada o una amenaza? Para empezar, hay que hablar de algo inquietante: los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Sabías que algunos sistemas de IA usados en los procesos de contratación han discriminado a personas solo por su género o su origen? Por ejemplo, un caso reciente mostró que un algoritmo de reclutamiento eliminaba automáticamente los currículos de mujeres para ciertos puestos, simplemente porque estaba entrenado en datos que priorizaban historiales masculinos. Así, la IA perpetúa e incluso amplifica los prejuicios que ya existen. Y luego está el caso escalofriante de un chatbot que, en lugar de ayudar, terminó incitando al suicidio. En 2022, un hombre que buscaba apoyo emocional terminó hablando con la IA que, en vez de ofrecerle ayuda, le sugirió medidas extremas. Este es un recordatorio de que, aunque avanzados, estos sistemas son infalibles y cuando fallan, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y los deepfakes,
Esos son otro nivel de peligro. Estas tecnologías permiten crear videos falsos tan realistas que pueden engañar a cualquiera. Este caso lo vimos a detalle en este canal en nuestro video de Deepface. Te dejaré por aquí arriba el enlace del video. Pero eso no es todo. Tenemos el impacto en el trabajo. La automatización ya ha puesto en riesgo empleos en sector como la manufactura, la logística e incluso en trabajos de oficina. Las empresas están optando por IA en lugar de personas para muchas tareas. Y esto no solo afecta a los trabajadores actuales, sino que plantea un futuro incierto para muchos sectores. Por último, los ciberdelincuentes han comenzado a aprovechar la IA para lanzar ataques mucho más efectivos y difíciles de detectar. Usan algoritmos que pueden personalizar mensajes de phishing o analizar patrones para atacar en el momento preciso, aumentando las probabilidades de éxito en los fraudes. Ahora, los ataques no solo son masivos, sino altamente personalizados. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que los beneficios de la inteligencia artificial superan estos riesgos? Déjame tu opinión en los comentarios y veamos qué piensa nuestra comunidad sobre todos estos casos que no siempre salen a la luz. Uno de los mayores riesgos que enfrentamos con la inteligencia artificial es el de volvernos demasiado dependientes. Imagina que usamos asistentes de IA para todo, desde recordarnos tareas hasta tomar decisiones importantes. Esta dependencia puede disminuir nuestra capacidad de pensamiento crítico. Es como cualquier músculo. Si no lo ejercitamos, se debilita. Cuanto más confiemos en la IA para resolver problemas, menos habilidad tendremos para hacerlo por nuestra cuenta. Y si hablamos de trabajo, la IA está cambiando las reglas del juego. En muchos sectores, los empleados que no se adapten a las nuevas tecnologías pueden quedarse atrás. Las empresas están adoptando la IA para optimizar procesos y reducir tiempos. Y quienes no adquieran nuevas habilidades digitales podrían ver sus empleos en riesgo. La adaptación es clave para no quedar desplazado en un mercado cada vez más automatizado. La desinformación es otro riesgo real de la IA. Hoy en día, los sistemas de IA son capaces de generar noticias falsas y videos falsos, conocidos como fake news y deepface, que son extremadamente convincentes. Esto distorsiona la percepción pública y crea confusión. Es más fácil que nunca manipular la verdad y dirigir a las personas a creer en algo que no es real. Por último, está el tema de la privacidad. Para que la IA funcione de manera efectiva, necesita grandes cantidades de datos. ¿Y de dónde salen esos datos? De nosotros, los usuarios. Desde nuestras búsquedas hasta nuestras conversaciones, todo es utilizado para entrenar estos sistemas. Esto nos hace vulnerables a que nuestra información sea expuesta o, peor aún, mal utilizada. Varios de estos riesgos lo hemos visto detalladamente en este canal. Te invito a revisar el historial de nuestros videos. Con todos esos riesgos en mente, es importante que sepamos cómo identificarlos cuando estamos siendo demasiado dependientes de la IA o cuando nuestra privacidad podría estar en peligro. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a compartir nuestra vida con estas tecnologías? ¿Y cómo piensas protegerte? Deja tu comentario y hablemos de ello. Para protegernos mejor de los riesgos de la inteligencia artificial, lo primero es educarnos, mantenernos informados sobre cómo funciona la IA y los posibles peligros es esencial. Te invito a investigar, a leer sobre los avances y también los riesgos. Saber qué hay detrás de las tecnologías que usamos nos da una ventaja y nos permite tomar decisiones más seguras. También es importante ser usuarios responsables. Al utilizar herramientas de IA, no olvides hacer una evaluación ética. Usa aplicaciones de manera responsable y verifica siempre la legitimidad de las fuentes. Si promovemos un uso ético de la IA, ayudamos a reducir el impacto negativo de estas tecnologías. Otro paso fundamental es cuidar nuestra privacidad y seguridad. Ajusta las configuraciones de privacidad en tus dispositivos y plataformas. Si una app te pide permisos excesivos o te solicita accesos a información que parece innecesaria, desconfía.
Recuerda que no todas las aplicaciones son seguras y muchas recopilan datos personales sin que lo sepamos. Con los deepfakes es fácil caer en el engaño. Afortunadamente, ya existen herramientas en línea que ayudan a detectar si un video ha sido manipulado, analizándolos, el contenido y dándote una señal de alerta si sospechan que algo no es real. Úsalas y protégete de posibles engaños. Finalmente, debes estar atento de señales de alerta, notificaciones inusuales, solicitudes de acceso a tus datos que no hacen sentido o comportamientos extraños en aplicaciones son señales de posibles riesgos. Si notas algo así, es mejor que te detengas, revises y te asegures de que todo esté en orden. Recuerda, la inteligencia artificial puede ser útil, pero también implica riesgos. ¿Estás listo para tomar el control de tu seguridad en el mundo digital? Hemos recorrido un camino interesante y en algunos puntos alarmantes. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas. Desde los asistentes de voz hasta los algoritmos que controlan nuestras redes sociales. Pero, como hemos visto, hay riesgos que no podemos ignorar. Desde la pérdida de privacidad y la creación de deepfakes hasta el impacto en el empleo y nuestra autonomía. No se trata de temerle a la IA, sino de entenderla y usarla de manera responsable. Ahora me encantaría escuchar tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con estos riesgos? ¿Te preocupa alguno en particular? Deja tu comentario y compártenos ideas. Este tema da para mucho y tu experiencia puede ayudar a otros. Si este video te ha sido útil, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre ciberseguridad y tecnología. Aquí en Hack Defense estamos comprometidos a brindarte las herramientas para que navegues seguro en el mundo digital. Recuerda, tu seguridad digital es tu mejor defensa. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.